Mis amados hermanos, buenos días, un maravilloso y bendecido inicio de semana. Hoy lunes 25, no solamente iniciamos por la gracia de Dios rumbo un día más hacia la eternidad, hacia lo maravilloso de la verdadera tierra prometida, el cielo que nos espera, moradas eternas que aguardan para nosotros. Allí sí se cumplirá literalmente la palabra que casas que nosotros no construimos, viñedos, olivares que nosotros no plantamos, el Señor nos habrá de dar. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y le amamos porque Él nos amó primero. Le elegimos porque Él nos eligió primero. Caminamos porque Él nos permite caminar hacia Él. Él llegó, nos encontró y la vida que tenemos desde aquel día en que Jesús se presentó a tu vida, su gracia te llamó a esta vida gloriosa de victoria constante, de vida, porque es vida constante, permanente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Caminamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No hay nada que pueda oponerse al Dios Todopoderoso, al Dios de los cielos. No hay faraones que se levanten en contra de su propósito. No hay religiones, partidos religiosos que puedan oponerse a la verdad del Espíritu Santo. No hay tumba que pueda detener no solamente el propósito de Dios, sino una obra que va más allá de una palabra que es expresada en cierto momento por cierto instrumento humano, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, como lo fueron tantos otros. Porque la palabra de Dios es eso precisamente. No es palabra de hombre para que caiga a tierra. No es una ideología para que se mantenga en boga por una, quizá 2 centurias. No es un sistema económico, político que habrá de fenecer en el transcurso de los cambios tan repentinos, movibles, inconstantes del hombre. No. Dependemos de una roca que es eterna, que está siempre del lado nuestro, un sumo sacerdote que está en los cielos, un Jesús, el único mediador que intercede por nosotros. Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2. Nos vamos a posicionar en esa porción de la Escritura el día de hoy. Durante las últimas semanas hemos visto cómo en la Escritura esa narrativa de Nehemías avanzan, perseveran. Se tiene conciencia de ese Dios ilimitado entre el cielo, la tierra, el paraíso, la cruz. Viernes que estuvimos la última vez en reunión juntos, media una situación, pero nada hay que pueda interponerse entre lo que Dios ha establecido y su propósito que habrá de ser consumado. Lucas capítulo 17, sin embargo, hermanos, dijo el Señor, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, Hay otra porción de la Escritura que dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. ¿Cuántas veces, Señor, habré de perdonar a mi hermano? No os digo 7, le dijo el Señor, sino hasta 70 veces 7. De la misma manera, en este caminar bajo estas palabras del Señor, cuando nosotros iniciamos una travesía y un camino, hermano, muchas veces pensamos que la vida cristiana va a estar libre de tribulaciones, de problemas. Viene la primera prueba para fortalecernos en fe y seguir adelante. Y las pruebas, en lugar de fortalecernos y seguir adelante, a muchos les desaniman. Ven un mar y se detienen ahí y quieren regresar. 10 espías que habían transitado, que habían visto las maravillas de Dios en el desierto, el maná, los milagros, el agua hacia un lado, cuando ven a los enemigos se detienen y dicen, son muy gigantes. Habían destruido por la mano de Dios tantas circunstancias adversas y sin embargo se detuvieron en un punto en donde Dios les había dicho, vayan y ahí está la tierra. Es inevitable que vengan tropiezos, es decir, los tropiezos en el caminar, ahí estarán. Pero el mayor tropiezo, ¿qué es? Cuando nosotros descansamos en Dios. 10 tropiezos, si nosotros lo tomamos del español muy literalmente, vamos a ver que es simplemente un desbalancearse, un
un no proseguir de la misma manera que veníamos corriendo, pero en el tropiezo necesitamos reorientarnos y continuar hacia adelante. Es inevitable que vengan tropiezos, es decir, en la vida los vamos a encontrar, pero ¿qué es lo que vamos a hacer ante ese tropiezo? Si nosotros tomamos por un momento la vida de José, vamos a encontrar que entre el sueño que él recibió y el cumplimiento de esa promesa, ese trono que Dios le habría de dar, no fue fácil. Tuvo que enfrentar en primer lugar, fíjese, y no un tropiezo exterior, sino la misma situación en familia de sus hermanos o medios hermanos. ¿Qué tuvo que enfrentar? La envidia de sus hermanos, la falta de credibilidad, cuando él solamente estaba obrando conforme al propósito de Dios, y ese propósito de Dios no solamente le habría de bendecir a él, sino que habría de bendecir a su familia. Es un tropiezo. ¿Cómo lo superó? Perdonando. ¿Cómo lo superó? Confiando en Dios. ¿Cómo lo superó? No cuestionando a Dios por lo que le estaba pasando, ni en el pozo, ni en el camino rumbo a Egipto, vendido a los mercaderes, aquellos que pasaron, ni tampoco en una cárcel. Simplemente él confiando. Había tropiezos entre lo que Dios le había dicho que sucedería y lo que él estaba viviendo. Sin embargo, ¿qué hizo José? Siguió hacia adelante. Es imposible, es inevitable que vengan tropiezos. Un padre, ¿qué es lo que hace cuando ve a su hijo que está sufriendo, batallando? Quiere evitárselos. Pero hay cosas que están más allá de lo que tu madre puedes hacer por tu hijo, de lo que tu padre puedes quitar. Ellos enfrentarán sus tropiezos. Estarán llevados por la mano de Dios. Llegó un tiempo en que tú los sostuviste, dependían de ti, pero llega un momento en que necesitamos entregarlos a Dios y que sea Dios quien se ocupe de su vida. En la vida de Moisés es inevitable, él tenía que enfrentar en el propósito de Dios lo que tenía que enfrentar. Por más que Jocabed, Amram quisieran que su hijo fuera guardado, protegido, llegó un momento en que ya no fue posible retenerle, ya no fue posible ocultarle, y tuvieron que soltarle en Dios y depositarle en ese propósito. Y Dios obró en ese propósito. No nos dice la Escritura qué pasó después con sus padres, no hay registro, aunque en la historia del tiempo se debe haber registrado, aunque no quedó en la Biblia. No se sabe qué fue lo que su padre pensaba, lo que su mamá pudo expresar cuando vio que su hijo fue rescatado. Lo tomamos a través de Miriam, su hermana, pero es inevitable que el tropiezo pudiera ser eliminado. Sin embargo, en ese tropiezo en ese obstáculo, pudieron encontrar el propósito de Dios que habría de establecer. Eso es imposible. No podemos evitarlo. Muchas veces los hijos se van, construyen sus matrimonios, construyen sus relaciones con sus hijos. No podemos evitarlo. Muchos padres consiguen a través de algún amigo, algún trabajo para su hijo y quisieran que todas las cosas fluyeran de la mejor manera. Quisiéramos estar allí. Pero ni Dios mismo, el Padre mismo, hizo nada para que su hijo pudiera enfrentar lo que tenía que enfrentar. El Hijo de Dios tomó semejanza de carne de pecado, en un cuerpo enfrentó lo que tenía que enfrentar y cumplió el propósito de Dios. Es inevitable. Lucas 17:1. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Que los tropiezos vengan, pero no por causa nuestra. Los tropiezos van a venir. ¿Pero a qué nos llama la Escritura aquí? Pero no por causa mía. ¿Y de qué nos habla esto? De que independientemente del tropiezo, nosotros necesitamos continuar ¿cómo? Pues perdonando, avanzando. Mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, al que es causal de tropiezo, que hacer tropezar a uno de esos pequeños. ¿Qué nos dice la Escritura? Guarda tu corazón. Es inevitable que los tropiezos puedan venir, pero que tú no seas el causal. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo.
Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónale, perdónale. Es inevitable que entre hermanos no surja un conflicto. Es inevitable que entre los matrimonios no surja alguna desavenencia o algún desacuerdo. Pero hermanos, en el sentido aplicativo más sencillo, es inevitable que en un matrimonio no haya un tropiezo. Si aún nosotros, hermano, con nosotros mismos, estamos conflictuados, aún así los solteros con ellos mismos tienen problemas, están conflictuados. Imagínense ahora sumar una vida a ese caminar. Si tenemos problemas con nosotros mismos, tenemos problemas con lo que somos, con la autoestima, con lo que queremos, encontrar nuestro propósito. Ahora sumado otra persona más en nuestro caminar. Y luego se suman los hijos. Es imposible. Van a surgir conflictos, van a surgir tropiezos, van a surgir dificultades. El problema no es que surjan, sino cómo gestionamos nosotros, por utilizar una palabra, cómo gestionamos nosotros esa situación. Es imposible. ¿Cómo lo gestionó Nehemías? Buscando a Dios en oración. Versículo 4, repetimos. Si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces a ti diciendo, viene, me arrepiento, perdónalo. Muchas veces en las relaciones entre nosotros como hermanos, en las relaciones con nuestros semejantes, en las relaciones de trabajo, en las relaciones profesionales, somos orgullosos y no queremos reconocer que hemos fallado, que lo que dije no estuvo bien. Pero es tan sencillo retroceder. Allí es cuando sí necesitamos retroceder, no avanzar. Pero el orgullo ante el tropiezo, ante la falla, sigue avanzando. ¿Y saben qué ocasiona? Más destrucción, más lastimadura. Nos levantamos y decimos, no, yo tengo la razón y voy hacia adelante. ¿Y qué es lo que la Biblia nos reconviene? Detente. Ante el tropiezo, ¿qué vamos a hacer? Ante el obstáculo, ¿qué hacemos? No sigues avanzando, hermano. Muchas veces Dios nos avisa, nos pone vista para que podamos ver el tropiezo hacia adelante. Y muchas veces somos necios y la necedad implica precisamente eso, que no reconocemos la sabiduría que Dios está dando en ese momento para evitar una circunstancia conflictiva y seguimos avanzando. En lugar de callar, seguimos hablando. En lugar de detenernos, seguimos avanzando. En lugar de buscar ayuda, nos encerramos en nosotros mismos. Nos encerramos en nuestra propia condición. Entonces, cada vez que nos encerramos en nuestra propia condición, nos hacemos más pequeños. Es imposible que vengan tropiezos. O sea, necesitamos estar claros en esta verdad. Vamos a enfrentar dificultad. Vamos a encontrar tribulación. Pero fortalecidos en Dios, como recomienda aquí la Escritura, perdonándolo, es como vamos a poder seguir hacia adelante. Entonces, fíjese, versículo 5. ¿Qué relación tiene con lo que está hablando con anterioridad? Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Se dieron cuenta que iba a ser difícil lo que tenían que llevar hacia adelante. Pero ¿cómo lo enfrentaron? ¿Cómo lo hicieron ellos en su momento? Con fe. ¿Cómo lo vamos a enfrentar nosotros? Con fe, creyendo que Dios va a abrir puertas, creyendo que Dios va a obrar de una manera muy superior a como nosotros lo podemos hacer. Amram y Jocabed tuvieron que depositar a su hijo Moisés en aquel río. Era imposible que pudieran retenerlo ya. Pero ¿qué encontraron? Un propósito de Dios cumpliéndose. Moisés encontró un obstáculo. Los hermanos se estaban peleando y quiso arreglarlo a su manera. Pero la liberación de Dios no vendría por medio de la justicia humana, queriendo yo arreglar las cosas. Y ese es el problema muchas veces de nosotros. Nosotros queremos arreglar la iglesia. Nosotros queremos solucionar los problemas de los hermanos. No tenemos la capacidad ni el poder para poder hacerlo. Los padres muchas veces queremos arreglar los problemas de los hijos y se los arreglamos. En tanto podemos intervenir, pero muchas veces intervenimos y provocamos más problemas. Es como un auxiliar de médico, que el cirujano está ante una circunstancia difícil a la cual se enfrenta cuando con el bisturí haciendo el corte necesario, se da cuenta que aquello que le mostraba el ultrasonido, la radiografía o la tomografía no es como se ve en la realidad.
¿Qué tiene que hacer? Tiene que operar allí de una manera inmediata. Se encontró un tropiezo, no podía extirpar el tumor porque está unido con otras células a otros órganos del cuerpo. Tiene que operar en ese momento de una manera diferente. Se encontró un tropiezo, tiene que tomar una decisión inmediata. Pero ¿qué hacemos quizás como ayudante? Yo le ayudo, doctor, meto el bisturí. No, permíteme, vamos a ver qué hacemos. Lo primero que hace un médico ante esa circunstancia, buscar qué hace. Si es cristiano, pues ora a Dios, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Cómo le voy a entrar a hacer? Es un obstáculo, es un tropiezo, no puedo seguir con la cirugía. ¿Qué hace después? Pide consejo a los que están ahí. Compañeros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren la circunstancia. Y en la multitud del consejo sobreviene la sabiduría, entonces pueden obrar y operar. Es imposible, hermanos. Todos enfrentamos tropiezos en nuestro trabajo, en las relaciones interpersonales. Es imposible evitarla. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a gestionar esa situación? Ya no puedo avanzar. Me regreso. La voluntad de Dios es que me regrese. La voluntad de Dios es que me regrese. Muchas veces en los matrimonios dicen la voluntad de Dios es que me regrese, que me separe. Esa es la voluntad de Dios cuando tienes una palabra que dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ese tropiezo no es para que te detengas, ni es para que regreses. Es para que puedas seguir avanzando, construyendo aquello para lo cual Dios te unió. Imagínate, hermano, si Dios nos escogió y a la primera de falla de nosotros, como la tuvo David, como la tuvo Adán, nos hubiera desechado. Él no puede desechar lo que Él ya santificó para Él. Estamos en un proceso de santificación, caemos, tenemos tropiezos, pero nuestra confianza es que Él nos salvó para estar con Él, para llegar con Él. Ese es el Dios fiel que nos sostiene. Tropezamos, ¿qué haces tú cuando tu hijo tropieza? Lo levantas, lo traes hacia ti. Pero muchas veces tropieza el esposo, tropieza la esposa y ya queremos deshacernos de aquel compromiso en el cual nosotros estuvimos y juramos delante de Dios. Hicimos un voto delante de Dios de permanecer unidos hasta el final. Eso es lo que sucede. El mundo así se deshace de los tropiezos. Me deshago y tomo otro y después encuentro un tropiezo mayor, un obstáculo mayor y luego regresa a lo primero y quiere volver a reconstruir. Entonces se encuentra con un problema anterior, con un problema que hizo acá y otro problema que tiene. Entonces la bolita de nieve se vuelve toda una avalancha y después no hay qué hacer. Y la salida fácil es buscar soluciones que ni le benefician a él ni le benefician a los demás. Es imposible que no haya tropiezos. Pero en Dios con fe podemos avanzar. Una segunda cita para retirarnos, que el día de ayer yo leía con mis hermanos en la congregación. Pablo enfrentó tropiezos. Segunda de Corintios capítulo 4. Pero siempre, dijo él, en tanto que hemos recibido esa misericordia, no desfallecemos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1. No desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Tuvo tropiezos de sus mismos hermanos, de aquellos que no creían en él. Sin embargo, no desfalleció. Y finalizamos con el versículo 8, con esas palabras hermosas de nuestro hermano Pablo, no sin antes citar lo que él dice en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos barro. Tenemos que entender que somos hombres. Fallamos. No hay hombre ni mujer perfecta. No hay esposo perfecto aquí porque no somos perfectos. No hay pastor, ministro perfecto. Pero sí esposos que quieren seguir adelante. Esposas que no quieren que sus matrimonios permanezcan en esa misma condición. Hermanos que quieren seguir avanzando en fe. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus incapacidades. Y vale más eso, hermano, el querer seguir adelante, que aquel que dice, tengo toda la capacidad, pero no quiero. Tengo toda la capacidad, pero no quiero. Tengo toda la capacidad económica, pero no quiero dar. No quiero dar para Dios. Tengo toda la capacidad de servicio, pero estoy encerrado en mí mismo. No quiero hacerlo. Y tomamos la actitud infantil, de irnos a encerrar a nuestro cuarto, encerrarnos en nosotros mismos, ahogarnos en nuestras lágrimas, en lugar de enfrentar. Eso es para los niños. Cuando yo era niño pensaba como niño, se tolera en un niño, pero en un adulto.
Un adulto que se encierra en sí mismo, una mujer que ante la circunstancia va y se refugia en su cuarto, no lo enfrenta. Un hombre que huye de su casa, se refugia en el trabajo, con los amigos, en el fútbol, en el béisbol, en la cerveza, en el bar. Hermano, eso no es de hombres, como tampoco es de mujeres. Es no enfrentar el obstáculo, tenemos que ponernos enfrente y decir, Dios está conmigo y en Dios podemos hacerlo unidos en la oración con la esposa, con el hermano. Pero no podemos, hermano, quedarnos ante un tropiezo teniendo un Dios tan grande y limitado. No podemos. Deshonramos a ese Dios todopoderoso, grande, fuerte, que nos ha hecho grandes por su grandeza, fuertes por su poder. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder, sea de Dios y no de nosotros. Si el poder para obrar las cosas no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Ustedes creen que Nehemías pudo construir la muralla por su poder o por el poder de los que le ayudaron? ¿Ustedes creen que se pudo abrir el mar por el poder de la oración de Moisés? Se abrió por el poder de Dios. ¿Ustedes creen que Gedeón pudo vencer al ejército de Madián por su poder? Es por el poder de Dios. Hay obstáculos, pero el mayor obstáculo es el que enfrentamos nosotros mismos cuando no queremos hacer lo que tenemos que hacer. Cuando nos encerramos como aquel padre, Señor, ¿podrás tú sanar a mi hijo? Tú, el que hiciste el oído, el que hiciste, ¿podrás sanarlo, Señor? Oye, pues, ¿ante quién estás? Yo soy Jesús, el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, el creador de todo. Todo fue creado por medio de mí y para mí podría hacerlo. Claro que puede hacerlo. Nos falta fe, pero nos quedamos en el obstáculo. No nos quedamos más allá del obstáculo, en el camino. Versículo 8. Hermosa palabra de nuestro hermano Pablo. Afligidos en todo, en lo económico, en todo. Encuentras un obstáculo económico y te detuviste allí. Pues busca, hermano, pide a Dios, clama a Dios, clama a mí y yo te responderé. Ay, es que mi matrimonio, clama a Dios, busca respuesta. Es que mi hija, mi hijo, clama a Dios. Si las reuniones de oración son las que menos son asistidas, los tiempos de reunión en oración, cada uno en su lugar secreto, es el que menos tiempo se dispone. En el Facebook, 1 hora. En una película, 1 hora, 2 horas. Más, si se va al cine, 2 horas. Y en oración 15 minutos. Y dicen los, 15 minutos, pasaron 15 minutos. Ay, hermano, afligidos en todo, pero no agobiados. No te sientas agobiado si tienes a Jesús. Perplejos, pero no desesperados. No sé cómo enfrentar esta situación. Estoy perplejo. No sé qué hacer. Pero no te desesperes. Porque en la desesperación es como cometemos el mayor número de errores. Se lo dice un servidor en lo personal. En ocasiones queremos actuar. Se cayó nuestro hijo, se golpeó. ¿Qué hago? Y muchas veces en el querer hacer no hacemos nada. Nos desesperamos, volteamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy? Y quedamos en el mismo punto. Serenos, tranquilos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Orar a Dios. Descansar en Dios. Perseguidos, pero no abandonados. Nos podrán perseguir, pero no estamos abandonados. Dios está con nosotros. Derribados, pero no destruidos. Derribados. Caíste por un tropiezo, pero no estás destruido, hermano. Tu matrimonio no está destruido. Tu relación con tus semejantes no está destruida. Tu relación con tu jefe, con tu autoridad superior no está destruida. ¿Qué necesitamos buscar? La vía de escape. Y la palabra dice, Dios siempre dará la vía de escape. Es imposible entonces que los tropiezos no sobrevengan. Pero hay de aquellos por cuales sobrevienen. Que no seamos nosotros los que seamos causal de tropiezo. Los tropiezos vendrán. Pero si 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, hermano, estamos hablando de un tropiezo, no de una caída. El tropiezo es menor que la caída. Así es que podemos tropezar, pero reencaminarnos y seguir hacia la meta. Si vamos a necesitar perseverancia, si vamos a dejar lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer, y tienes que volver a empezar, y tienes que seguir adelante, fijando otra vez tu mente hacia la meta. El tiempo siempre
es nuestra limitante. Pero gracias a Dios que no estás limitado hoy por el tiempo, porque ahí en casa tienes la palabra de Dios y tienes mucho tiempo hoy como para en este día de luz que nos queda, quizás 11 horas, podamos estar un tiempo mayor a los 20 que hoy, 30, que hoy hemos estado. El Señor te bendiga, oramos, le damos gracias a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos, un abrazo sincero, fuerte, con cariño, amor, fraterno. Padre, te doy gracias. Terminamos encomendándonos a ti, Señor, nuestras almas, nuestras vidas en esta semana, sabiendo que los tropiezos llegarán, Señor, pero que más adelante del tropiezo, tu gracia nos esperará. El desierto está más allá del mar, Señor, la victoria está más allá del Jordán, las victorias están más allá de las murallas de Jericó, el templo se está reedificando más allá de los cimientos destruidos de aquellas murallas en Jerusalén, y más allá, Señor, de lo que nosotros enfrentemos en cada vida, en cada situación, hay la esperanza puesta en el futuro. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Mis amadísimos hermanos, Dios les bendiga. Que nuestros hermanos allá en vacaciones sigan siendo guardados por el poder de Dios. Les amamos. Por aquellos que ya regresaron y se encuentran entre nosotros, bienvenidos nuevamente. Por aquellos como los hermanos Yáñez que andan disfrutando. Ayer estuvo un hermano en la congregación que estuvo con ustedes en cierto momento en Nogales. Les bendecimos igualmente. Hay unas hermanas que andan por los mares. Nuestra hermana Berenice también igual disfrutando de la bendición de Dios. Y tantos otros hermanos, sigamos disfrutando de las cosas bellas y hermosas que el Señor nos da. Y llegados aquí, pues adelante, adelante, que nos queda todavía otro caminar. El Señor les bendiga, un abrazo, guárdense mucho. Bendiciones, bendiciones, como se acostumbra. Martín Figueroa, el Señor te bendiga, Martín, cuídate mucho, sigue adelante, no desmayes y permanece fiel hasta el final, que Dios contigo te escogió con un propósito bien claro y establecido, así es que no hay despropósitos ni vida que no tenga sentido en él. El Señor les bendiga, hermano, buenos días.